La Auditoría Superior de la Federación revela que el presidente del INAI usó la tarjeta corporativa, esta tarjeta de American Express en cantinas. El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, utilizó la tarjeta corporativa American Express para pagar consumos en cantinas y restaurantes de lujo. El informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación, del que Contralínea posee copia, revela que también se usó el plástico en un hospedaje adicional en España, retiro de efectivo, compras de medicamentos y artículos personales y hasta para pagar cuentas de Walmart. No obstante, el titular del Instituto Nacional de Transparencia asegura a Contralínea que por error la Auditoría Superior le atribuyó gastos que sí hizo otro comisionado del instituto y no él. La fiscalización preliminar del ejercicio 2022 detalla que los 7 comisionados, de los cuales 4 siguen activos y otros 2 renunciaron por el escándalo del table dance, habrían incurrido en inconsistencias o incumplimientos por 1.4 millones de pesos en comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales. Pues es parte de esta investigación que usted puede leer en www.contralinea.com.mx, que es la que estamos destacando de este día y de esta semana, a cargo de Nancy Flores. El informe preliminar de la auditoría forense, practicada al INAI por la Auditoría Superior de la Federación, revela presuntas anomalías en el manejo de las tarjetas corporativas American Express y del presupuesto público destinado a gastos de representación, comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales por 1.460.326 pesos. A Adrián Alcalá Méndez, actual titular de ese órgano autónomo, que el presidente López Obrador propuso desaparecer por duplicidad de funciones y un gasto excesivo de 1,000 millones de pesos anuales, se le atribuyen inconsistencias o incumplimientos por 114.587 pesos en esos rubros. De estas supuestas anomalías en el manejo del dinero público, destaca que con la tarjeta American Express pagó consumos en cantinas y restaurantes de lujo, un hospedaje adicional en un hotel de España que no estuvo autorizado, retiros de efectivo por más de 34,000 pesos, compras de medicamentos y artículos personales y hasta para sufragar cuentas del Walmart. Pues esta tarjeta, que es precisamente para uso oficial, para aquellos gastos que tengan que realizar los funcionarios en ejercicio de sus responsabilidades, resulta que las utilizaban pues prácticamente como de uso diario, como si fueran suyas, como si los recursos fueran suyos, más allá de que en algunos casos, y eso suponiéndolo, pudieran reintegrar el propio dinero. El asunto es que esas tarjetas no tenían esa finalidad, sino el de ser utilizadas para gastos que implicara la propia investidura como servidor público. Y resulta que hasta para compras del Walmart, para medicamentos y artículos personales, se estaban utilizando. Tenemos precisamente sobre este asunto, pues la propia entrevista que sostuvo Nancy Flores con este actual presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, y pues para que respondiera a este tipo de irregularidades que, ojo, están siendo documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Contralínea tuvo acceso a este informe preliminar que probablemente se dé a conocer ya en los próximos días, pero aquí ya tenemos los hallazgos de la propia auditoría que está confirmando que hay gastos en cantinas. Y en ese sentido, Adrián Alcalá pues se defiende diciendo que son gastos que implican alimentos y no necesariamente alcohol. Tenemos este primer extracto de la entrevista de Nancy Flores con Adrián Alcalá Méndez. Sí, nada más algunos puntos que me gustaría pues revisar porque pues me parece también tienen origen en esos estados de cuenta, como por ejemplo
gastos en la cantina número 20, en Blanco Colima, en Palacio de Hierro Cantina, Restaurante Arroyo, que son gastos por 3,000 en una cuenta, en otra cuenta 3,300, en otra cuenta 4,600. ¿Esos gastos sí los reconoce usted? Son consumos de alimentos, como muchos otros que tenemos, a los cuales tenemos derecho. No hay una limitante en donde podamos comer o no. La única limitante es, una de las limitantes es consumo de alcohol. Y seguramente, como tú tienes acceso a ese informe, pues no hay consumo de alcohol en esos restaurantes. Yo no desconozco cuál es la razón social de los restaurantes. Tenemos derecho precisamente a consumir alimentos, está dentro de la propia normatividad. La prohibición está en que no se ingieran bebidas alcohólicas, pero no se prohíbe consumir en determinados establecimientos. Ahí hay un consumo de alimentos, y también se solventó. Fíjate qué buena pregunta, porque también se solventó ante la propia Auditoría Superior de la Federación esta situación. Y bueno, está solventado, ¿sabes qué, Nancy? Está solventado. Seguramente tuviste acceso a esta información porque lo estás detallando, y con toda la confianza, pues obviamente tuviste acceso a las personas o el informe que presenté precisamente para justificar por qué se hicieron este tipo de pagos o de gastos. Entonces, ahí te puedes dar cuenta los detalles, el motivo justificado de ese consumo de alimentos. Pues ahí está la respuesta del propio Alcalá, quien asegura que no consumió alcohol, aunque haya pagado precisamente este consumo en cantinas, y pues no se refiere tampoco el propio comisionado presidente pues a esta indignación pues que ha generado que incluso comidas por más de 4,000 pesos, por más de 3,000 pesos, pues se estén pagando, en este caso con recursos públicos, al utilizar esta tarjeta corporativa American Express. Y en ese sentido también, pues Nancy Flores le preguntó al comisionado presidente Adrián Alcalá sobre las inconsistencias e incumplimientos en el uso de esta tarjeta que presentaron los comisionados por más de 1,000,000 de pesos. Y en ese sentido, el propio Alcalá, bueno, pues incluso habla de la propia reforma que se presentó precisamente para extinguir al INAI. Lo llama inconsistencias e incumplimientos. En su caso menciona un subtotal de 114,587 pesos. Y en el caso de los demás comisionados, pues por ejemplo, Francisco Javier Acuña Llamas, 478,803 pesos. Sí. Oscar Guerra Fort, 106,000 pesos. Y así hasta dar 1,460,326 pesos. Y los detalles, pues sí vienen algunas cosas como, por ejemplo, que dice la auditoría que es un gasto en artículos personales por 300 pesos, un hospedaje adicional en España por 10,173 pesos. También está el tema de los gastos que no se acreditaron con la tarjeta Amex mediante documentación soporte por 29,429 pesos. ¿Una qué, perdón? ¿Un qué? Le llama cargos realizados a la tarjeta American Express sin acreditar mediante documentación soporte por 29,429 pesos. Sí, es lo que te digo, Nancy. La Auditoría Superior de la Federación, y tú mejor que yo conocemos el procedimiento, fue la primera, digamos, comentarios que tuvo. Después hubo reuniones, hubo el proceso para solventar. Este documento no es el actual, data del 15 de enero del presente año, es decir, casi un mes, y dentro de este procedimiento, dentro de este mes ya ha habido solventaciones. Estamos en espera de esta situación. Lo que yo sí te puedo afirmar en lo personal es de que no he realizado ningún gasto fuera del marco de la ley. La auditoría tiene el derecho a preguntar, y yo tuve el derecho a responder como institución y como servidor público. Entonces, ningún gasto está fuera del marco. También, como te lo dije,
Todos los gastos que se han realizado con esa tarjeta son públicos, tú los puedes pedir y se te entregarán precisamente de manera íntegra, salvo la reserva del domicilio particular y del correo personal que en su momento se ha establecido en este procedimiento de contratación. Las tarjetas de servicio, las tarjetas de corporativa no te permiten retiro de dinero en efectivo, son únicamente para consumo o para gasto, para pagar precisamente con la tarjeta. Yo también te quiero comentar, y ojalá que lo pudieras incorporar en tu nota, y envié una propuesta de reforma a los lineamientos de viáticos y comisiones, porque sé hay cosas que se pueden mejorar y que sé que hay cosas que se pueden malinterpretar, sé que hay cosas que se pueden quedar a la duda, pero esa duda debe ser actual, no debe estar antedatada con tanto tiempo como esta fecha del 15 de enero. Hay que esperar, y respetuosamente lo digo, te invito a platicar sobre este tema y lo que tú quieras una vez que se publique el informe de la Auditoría Superior de la Federación, y a partir de ahí, pues obviamente dialogar y conversar sobre esta situación. Yo no tengo nada que ocultar, Nancy, soy una persona pública desde hace muchos años, mi solvencia moral está totalmente, no está en duda, mi vida personal prácticamente igual que mi vida pública está totalmente abierta, no tengo nada que esconder, no he tergiversado en mi vida un peso público para un beneficio personal o un beneficio digamos copersonal o anexo. Mi vida es pública totalmente y por eso es que te doy la cara, precisamente para dialogar francamente sobre esta situación. Yo no tengo nada que esconder, yo vengo al servicio público para trabajar, para aportar, y soy una persona que viene precisamente a aportar al servicio público. Pues como podemos escuchar, consultado al respecto, Adrián Alcalá pues ha aceptado que pagó con recursos públicos consumos en cantinas y restaurantes lujosos, pero asegura que son gastos que se ajustaron al marco legal, pues como ya pudimos escuchar, aseguró que dentro de los lineamientos del INAI no está prohibido asistir a lugares específicos, lo que no se debe hacer es destinar dinero público a la compra de alcohol. Afirma que en el caso de las cuentas que saldó por 3,000 y hasta 4,000 pesos en esos lugares, cubrieron solo consumo de alimentos y fue en comisiones oficiales, como ya hemos podido escuchar, pues sí, acepta que hubo consumos en cantinas de 3,000 y 4,000 pesos, pero dijo todo fue en alimentos. Además, también asegura que hay un error en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, porque dice que se le atribuyeron gastos como compras en supermercados, en farmacias y de artículos personales que en realidad hizo otro comisionado o comisionada del INAI. En ese sentido, pues habría que pues preguntarle a la propia auditoría. Yo creo que ahora la propia auditoría tendrá pues que ofrecer también más evidencias, pero pues todo viene en el propio informe. Me parece que pues es parte de la propia justificación que busca dar, en este caso, Adrián Alcalá, sobre pues la utilización que hizo de la propia tarjeta. Pero escuchemos precisamente la pregunta de Nancy Flores sobre pues estos consumos que le señaló vienen en la auditoría atribuidos a él, a Adrián Alcalá, en compras en Walmart, o sea, en supermercados, artículos pues de la propia despensa y artículos incluso personales o medicamentos. Y Adrián Alcalá señala que fue un error de la auditoría que se los hubiera atribuido a él y no a una comisionada o comisionado, que serían, según el propio Adrián Alcalá, los que incurrieron en ese tipo de compras. Esta información pues sale de documentos que le entrega el propio INAI a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿cómo se explica que en este desglose vengan, por ejemplo, gastos en medicamentos, gastos en Walmart Chilpancingo, Walmart Perisur, también dice aquí en hospedaje adicional en un hotel distinto durante la comisión en España? O sea, ¿cómo se puede explicar
este tipo de observaciones preliminares, si se quiere llamar así, aunque sea, digamos, un documento que no va a ser el final, ¿de dónde habría salido ese dato erróneo, como usted dice, si no existió? O sea, es que eso es lo que a mí no me queda muy claro. Nancy, hay un principio en la vida de todas las personas: el que pregunta no se equivoca. Y lo que hace la auditoría es preguntar. Y esos gastos que tú dices han quedado solventados porque, por lo que te digo, la tarjeta de servicios no permite retiros. ¿Sí? Entonces yo no pude haber retirado y se solventó en el sentido de que esos gastos son precisamente de personas que la propia auditoría reconoce, si tienes el acceso al expediente, que entiendo que sí lo tienes, que reconoce una tercera persona, o más bien la auditoría que reconoce que son atribuibles a otra persona, que en este momento, al momento de capturar el informe, se me atribuyen a mí, pero posteriormente reconocen que son de otro servidor público, no son atribuibles a mí. Yo te hablo por lo que son lo que son gastos atribuibles a mi persona. Esos gastos que tú dices de Walmart, otras situaciones, no son atribuibles a mí. La propia auditoría, tú lo sabes mejor que yo, ha reconocido dentro de este procedimiento que fueron hechos por otro servidor público. Fueron errores de la propia auditoría. Por supuesto que también cuando recibí ese documento el 15 de enero, pues también cuando fuimos a solventar, les demostré y ellos reconocieron que no es un gasto retribuible, más bien no es un gasto atribuible a mi tarjeta o a mi persona. No estoy diciendo que sea falso, ojo, lo que estoy diciendo, Nancy, es que no son míos. En su momento fueron realizados por un servidor público. Habrá que preguntarle, y eso es lo que está viendo la auditoría, a quién fueron y hacer la comprobación correspondiente. Pero como tú bien lo dices, oye, ¿por qué se te atribuyen a ti? Bueno, pues precisamente en el proceso de solventación es que la auditoría dice, encontré esto, acláramelo, ¿sí? Entonces, si no fuera así, pues no tuviera yo derecho. Yo lo aclaré y está obviamente solventado ante la propia auditoría. Pero, o sea, está solventado en su caso entonces, pero hay otro servidor público del INAI que sí hizo estos gastos y que no están solventados, porque justo la observación de la auditoría es que esto está fuera de comisiones. ¿Eso es lo que me dice? La auditoría, Nancy, tú mejor que yo lo sabemos, fue a los comisionados. No fue a servidores públicos, ni a secretarios, ni a directores generales. Entonces, lo que están auditando es el gasto realizado por nosotros. Lo que yo te puedo dar cuenta es lo que yo ejercí durante mi gestión en el año 2022, que este documento que tú tienes data del 15 de febrero del año 2024 y que después fueron precisamente aclaradas y solventadas esas observaciones. Estamos en espera actualmente del informe final de la propia Auditoría Superior de la Federación. Pues el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, pues señala que algunos de los gastos que se le atribuyen a él, gastos irregulares, no los hizo él, sino otros comisionados o comisionadas del propio INAI, aunque se negó a revelar el nombre de los funcionarios que supuestamente habrían incurrido en estas irregularidades y que la auditoría se las atribuyó a él. Dijo que se deben respetar los tiempos legales de la fiscalización, en los que cada uno de ellos presenta evidencias a su favor para solventar las observaciones de los auditores federales. Pues señalar que este reporte preliminar del que Contralínea ha tenido ya, al que Contralínea ha tenido acceso, apunta que en 2022 los 7 comisionados del INAI, de los cuales 4 continúan activos y 2 renunciaron tras la revelación de Contralínea sobre el uso de la tarjeta American Express en un table dance, incurrieron presuntamente, como decíamos, en inconsistencias o incumplimientos relacionados con los gastos de representación, comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales por 1.400.000 pesos en total. En ese sentido, pues también se le preguntó a Adrián Alcalá acerca de el retiro o los retiros de efectivo. En el caso específico de Adrián Alcalá, los resultados preliminares apuntan que al revisar los estados de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa asignada
a Adrián Alcalá Méndez con número de cuenta 37 66 95 92 61 01 000, y los gastos presupuestales relacionados con las áreas fiscalizadas, se encontró que en 2022 el comisionado realizó 85 comisiones, de las cuales 79 fueron nacionales y 6 comisiones internacionales. Al respecto, el INAI reportó erogaciones por 864,944 pesos, bajo los conceptos de montos ministrados por viáticos y pasajes, reembolsos al viaticante por viáticos devengados, pagos realizados a la tarjeta corporativa, reintegros al INAI, así como pasajes aéreos solicitados al proveedor. Y tenemos precisamente la pregunta de Nancy Flores a el comisionado sobre los retiros de efectivo, y también la propia respuesta de Adrián Alcalá, donde dice que él no puede determinar qué es público y qué no. Escuchemos. Poder solventarlos. Por ejemplo, los retiros de efectivo de la tarjeta American Express, menciona primero 11 retiros por 15,334 pesos en el caso de la tarjeta que le fue asignada a usted, y también 6 movimientos adicionales por 18,000 pesos. En ese punto pues son los estados de cuenta de la propia tarjeta y cómo se pudieron haber solventado. Mira, no es difícil, Nancy, porque precisamente es el procedimiento que marca la ley. La auditoría revisa, constata y envía precisamente para observaciones al ente observado, auditado, y encuentra ciertas situaciones como estas que tú comentas, y el ente auditado, entonces en este caso el INAI, solventa con obviamente documentales públicas. Yo ahorita, lamentablemente, porque vivimos un Estado de Derecho, este procedimiento yo no puedo determinar qué hacer público y qué no hacer público. Le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación qué puede ser público. Lo que sí te puedo comentar es que la tarjeta corporativa, Nancy, tú sabes mejor que yo, pues es una tarjeta que no implica retiro. Es una tarjeta de servicios. Las tarjetas de crédito y de nómina, esas sí permiten algún retiro. Esta tarjeta es de servicios, es corporativa y no permite ningún retiro en ningún establecimiento. Entonces, eso es lo que sí te puedo comentar. Nosotros como sujetos o servidores públicos y como instituto aportamos las documentales correspondientes para acreditar lo anterior. Y en ese sentido, la auditoría es quien decide qué documento es público y qué documento no es público, porque estamos dentro de un proceso o un procedimiento deliberativo, lo marca la propia legislación. Y sí te quiero decir, y esto por favor ponlo en tu entrevista, no hice ningún retiro, ninguno. Todos los gastos que he hecho o que hice, y eso te pido, hice, y reitero, hice porque ahorita actualmente yo no tengo ninguna tarjeta corporativa, ni ningún funcionario de este instituto una tarjeta de crédito vigente, ningún retiro hice, ni tampoco ningún gasto lo hicimos fuera del marco de la ley. Todos fueron realizados en términos de la normatividad aplicable y dentro de la normatividad que nos rige como instituto autónomo. Nosotros en ese sentido te puedo comentar que se llevan a cabo reuniones precisamente porque la auditoría también necesita que se le expliquen algunas cosas técnicas que ellos desconocen, y aprovecho la oportunidad para que puedas explicar a tu audiencia, a tus lectores, esta parte difícil, compleja de comprender dentro de un procedimiento de auditoría. La auditoría revisa la normatividad, nosotros entregamos los documentos comprobatorios, sea una auditoría de gestión, sea una auditoría financiera o sea una auditoría forense como en este caso. Y en ese sentido nosotros, una vez que recibimos las observaciones, precisamente lo solventamos, todas las partes en todo procedimiento de garantía de audiencia, solventamos, y en esa parte está la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación determinará lo que en derecho corresponda. Hemos solventado nosotros cada uno de los puntos. Te digo, a mí no me corresponde
te pido que me entiendas, porque precisamente yo soy garante del derecho a acceso a la información y en consecuencia de procesos determinamos en qué momento una información es pública. En este momento, en términos de lo que me implica como servidor público y como sujeto auditado, pues yo no puedo dar a conocer. Quizá a lo mejor la auditoría sí te pudiera dar a conocer cuál es el estatus correspondiente, cuál es la forma, pero estamos esperando nosotros el informe de ley y te puedo decir y afirmar, yo no hice ningún retiro con esa tarjeta. Señala que no hizo retiro alguno, solamente recordar que pues ha aceptado el consumo, el pago con esa tarjeta, el pago de consumos en, por ejemplo, el restaurante Bar Blanco Colima, ahí por 3,037 pesos, el 5 de julio de 2022. También consumo por 579 pesos en el Palacio de Hierro Cantina México. Y dentro de otros decíamos que incluso por más de 4,000 pesos consumos en estos restaurantes o bares por más de 4,000 pesos. Asimismo apunta que entre marzo y agosto de 2022, el propio informe de la auditoría apunta que Alcalá Méndez realizó pagos en establecimientos ubicados a menos de 50 kilómetros de las instalaciones del INAI por 9,835 pesos. De manera textual dice este informe preliminar, dichos gastos no se encontraron relacionados con ninguno de los oficios de comisión presentados, o bien no se presentó documentación que acreditara su relación con alguna de las comisiones atendidas por el servidor público. Además, no se proporcionó documentación que acredite que el servidor público reintegró dichas erogaciones a la cuenta del INAI. Entre los gastos, el reporte preliminar de la auditoría apunta que con dinero público se sufragaron cuentas en la cantina número 20 de Coyoacán por 3,392 pesos el 11 de agosto de ese 2022 y 4 días después, el 15 de agosto, en el restaurante Arroyo por 4,633 pesos y en el restaurante de lujo Piantao del 31 de marzo por 750 pesos y en el VIP Chimalhuacán Nezahualcóyotl por 1,060 pesos. Pues decíamos, es parte de lo que el propio titular del INAI ha aceptado, aunque señaló en esos lugares, dice, no se consumió o no consumió el alcohol, pero sí alimentos. Y sobre estas tarjetas y en específico los estados de cuenta de los que les preguntó Nancy Flores, el titular del INAI, el comisionado Adrián Alcalá, dijo que estos estados de cuenta son públicos. Escuchemos. Nosotros, acuérdate que nosotros cuando llegamos a esta institución determinamos que todos los gastos o todos los estados de cuenta de las tarjetas corporativas que teníamos fueran públicos y así lo hemos entregado en diferentes solicitudes de información, testando únicamente el dato relativo al domicilio de las personas que teníamos estas tarjetas, se entregara de manera íntegra. Bueno, eso no era público, de hecho, pues es parte de lo que salió con el caso del Table Dance. Nancy, yo te puedo decir, y tú lo sabes, que yo llegué en el año 2020. Cuando se solicitaron esos estados de cuenta, yo era un funcionario de esta institución. A mí no me correspondió determinar sobre la procedencia de accesibilidad a esa información o no. Yo únicamente suscribí el documento y la resolución de ese recurso de revisión porque era secretario de Acceso a la Información y a mí me correspondía determinar o validar que el asunto fuera en materia de acceso a la información o de datos personales. Esa pregunta creo que valdría la pena hacérsela a las personas que en su momento fungieron como comisionadas y comisionados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, desde que nosotros llegamos, determinamos que los estados de cuenta fueran públicos, testando únicamente el domicilio de las personas que eran titulares. Hoy en día no tenemos ninguna tarjeta corporativa. Y esas tarjetas, Nancy, tú lo sabes, que no son para retirar efectivo. Entonces, una incongruencia en ese sentido, hacer esa manifestación. Y lo digo con toda puntualidad y con toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque lejos de que yo hice todos los gastos con esa tarjeta cuando la tenía vigente, apegados a la ley, pues obviamente esa tarjeta era imposible. Ahora, yo como presidente, te pido por favor que eso también lo enmarques,
envié un oficio a la unidad de transparencia y al comité de transparencia para reiterar que este tipo de información sea pública de manera íntegra, salvo el domicilio particular de las personas que detentaban esas tarjetas. Pero hoy en día ya no existe ninguna tarjeta vigente en poder de algún servidor público de la propia institución. Y eso lo hicimos, ¿por qué? Porque son datos personales, el correo electrónico personal de la persona, valga la redundancia, y por supuesto el domicilio de la persona. Entonces nosotros, Nancy, te puedo decir que ese documento, el que tú me estás hablando, el 15 de enero, pues no es un documento vigente. Ya hemos tenido reuniones, estamos en espera del informe que la auditoría nos envíe. Yo no te puedo determinar cuál es la información vigente que tenga la auditoría. Creo que valdría la pena también interrogar a quien en su momento entregó esa información, este informe, pues quizá a lo mejor te pueda dar más información. Y es que decíamos, el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, pues apunta que también con esa tarjeta, la que está asignada a el comisionado presidente, se realizaron cargos y retiros de efectivo en la Ciudad de México en fechas, esto de manera textual, en las que el servidor público comisionado se encontraba en comisiones nacionales e internacionales fuera de la Ciudad de México y que se identificaron cargos en la tarjeta de débito empresarial, mismos que no se encontraron vinculados con algún oficio de comisión autorizado ni con los formatos de desglose pormenorizado de gasto para el ejercicio de los recursos públicos federales en 2022. Esto por un total de 75,424 pesos. Entre los gastos que se reportan hay retiros de efectivo por 34,334.8 pesos, pago de medicamentos por más de 1,200 pesos, adquisición de mercancías en Walmart, tanto en Chilpancingo como en Perisur, por más de 300 pesos, compras de alimentos y bebidas sin justificar por más de 9,000 pesos, hospedajes por más de 15,000 pesos, adquisición de artículos personales por 299 pesos, así como algunas operaciones sin registro o identificación por más de 1,000 pesos. Decíamos que pues el propio comisionado ha dicho que no hubo ningún tipo de retiro de su parte en efectivo y que algunas de las compras que se le han atribuido en realidad fueron realizadas por otros comisionados. Es lo que señala el propio Adrián Alcalá, presidente de el INAI. Y consideró que la auditoría, en efecto, es normal que se realice la auditoría, pero dice que el actual documento todavía no está concluido porque faltan algunas solventaciones que el propio INAI está realizando a la auditoría. Escuchemos. Sí, bueno, primero, las auditorías obviamente se practican en el marco de la legalidad. Es ordinario y es común, y la verdad es que celebramos que la Auditoría Superior de la Federación realice este tipo de ejercicios, que reitero, están en el marco de sus facultades, pues porque permiten a las entidades públicas revisar el control del gasto y de la rendición de cuentas y, en cierta forma, obviamente, transparentar el ejercicio del gasto público. Digo esto porque cuando se concluye una auditoría es cuando el auditor o el titular de la auditoría pues obviamente emite estos resultados que después tienen cierto periodo de solventación después de haber sido solventados de manera interna. Desconozco cuál es el documento que tú tienes, Nancy, porque tenemos varios. Dentro de la auditoría, tú lo sabes mejor que yo, tiene varios procesos, entonces desconozco a qué documento te refieres. Hemos tenido reuniones diversas con la Auditoría Superior de la Federación, con los propios auditores y auditoras, y se han solventado diversas observaciones y hemos tenido entrevistas, algunas recomendaciones. Entonces, si me lo permites, pues obviamente para darte una respuesta puntual, quisiera saber cuál es el documento con el que tú tienes y de qué fecha. Sí, yo tengo uno que está fechado 15 de enero de 2024. Y en ese se refiere a estos resultados específicamente de los gastos en comisiones, viáticos, pasajes nacionales e internacionales.
Sí, ese documento ya casi hace un mes, nosotros dentro del procedimiento, como te lo he dicho, ese documento pues obviamente no está actualizado, el que tú tienes, porque nosotros hemos tenido diversas reuniones dentro del procedimiento de la propia ley. Se nos envíe documentos, nosotros los solventamos, tenemos reuniones en términos de ley. Tampoco son, digamos, fuera del marco de la legalidad, así lo establece el propio procedimiento, y ese documento lamentablemente no es el actual, porque nosotros hemos enviado, te digo, observaciones, comentarios para efecto de solventar, y estamos precisamente esperando el último informe de parte de la auditoría. De este documento que tú hablas, el 15 de enero, data de la primera notificación que se nos hizo. Y a partir de ahí nosotros hicimos solventaciones que tienden a justificar estas observaciones que tú comentas. Cada una de las observaciones que tú comentas están solventadas y, como te lo he dicho, estamos en espera del último informe por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y este informe, al que el comisionado presidente Alcalá Méndez le atribuye imprecisiones, también señala que se identificaron, esto citado de manera textual, 11 cargos por un monto total de 12,748 pesos en la tarjeta corporativa American Express, mismos que no se encontraron vinculados con algún oficio de comisión autorizado, ni con los formatos de desglose pormenorizado de gasto para el ejercicio de los recursos públicos federales en 2022, esto en incumplimiento del capítulo 3 del otorgamiento y uso de tarjetas corporativas, apartado 2, condiciones de uso. Por su parte, el maestro en Derecho, Alcalá Méndez, señala que hay cosas que se pueden malinterpretar respecto del informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación, pues como dice él, datan del 15 de enero de 2024, no incluye las evidencias que presentaron para justificar los gastos. Como escuchamos, también indica que todos sus gastos fueron apegados a la normatividad, que todo está solventado y que en el informe final seguramente estará aclarado todo. Como recordaremos, Adrián Alcalá asumió la presidencia del INAI el pasado 15 de diciembre, luego de que estalló el escándalo del uso de las tarjetas corporativas para asuntos personales, lo que podría implicar desvío de recursos públicos o peculado. Como recordaremos, Contralínea documentó no solo el gasto del excomisionado Mauricio Guerra Ford en un table dance, sino también el gasto de los actuales comisionados en viajes al extranjero y al interior del país, donde sufragan hasta la comida chatarra que adquieren en estas tiendas de conveniencia y con dinero público. Como recordaremos también, la elección de Alcalá Méndez no fue tersa. Ese día, la entonces presidenta Blanca Lilia Ibarra lo eligió de forma unilateral con su voto de calidad y en medio de acusaciones por presunta falta de ética. Al declinar su candidatura, la comisionada Julieta del Río declaró que no podría votar por una persona que no tuviera solvencia ética y moral, en clara referencia a Alcalá Méndez. Pues es parte de lo que está viviendo el propio INAI en estos momentos y que pues Contralínea le ha estado dando seguimiento a los recursos que ejerce este organismo autónomo, quien supuestamente es el garante de la transparencia en la administración pública federal y que pues lo vemos no solamente con opacidades, sino incluso haciendo en su momento lo posible porque no se divulgaran todo este tipo de informaciones que tienen que ver con el uso que los comisionados dieron a las tarjetas que les entregó el organismo, pues para solventar trabajos, para solventar gastos producto de las propias responsabilidades del cargo. Y resulta que, como hemos visto, se convirtió en una costumbre para estos comisionados, pensando que nunca les pedirían probablemente cuentas, pues se convirtió esta tarjeta, o convirtieron estas tarjetas en uso diario para asuntos que nada tenían que ver con la propia, pues el propio cargo que ostentan.